Bienvenidos de nuevo a su canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del entretenimiento, y hoy, amigos, hoy tenemos un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de alguien que francamente no podíamos con él. Sí, como lo oyen, el título lo dice todo. Vamos a sumergirnos en el fenómeno Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y que nos ha dado momentos simplemente impactantes. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, porque créanme, lo que viene hoy es para quedarse. Y es que, ¿quién no ha escuchado el nombre de Can Yaman últimamente? De repente apareció en nuestras pantallas, con esa sonrisa que desarma, esa mirada intensa y un carisma arrollador, y ¡boom! Se convirtió en el protagonista de todas las conversaciones. Pero, ¿qué es lo que hace a Can Yaman tan especial? ¿Por qué genera esta fascinación, esta devoción, a veces incluso esta incredulidad? Hoy vamos a desgranar el fenómeno, a entender qué hay detrás de esa imagen pública que en muchos casos ha resultado ser impactante. Vamos a hablar de su meteórico ascenso, de los papeles que lo catapultaron a la fama internacional, de cómo logró traspasar fronteras y conquistar mercados que hasta hace poco parecían inaccesibles para las producciones turcas. Pero más allá del éxito profesional, vamos a tocar esos aspectos que nos dejaron diciendo no podía con él. Esas controversias, esas declaraciones inesperadas, esas facetas que rompen con la imagen pulida del galán de telenovela. Porque seamos honestos, Can Yaman no es solo un rostro bonito y un cuerpo escultural, es una personalidad compleja que genera opiniones divididas, y eso, amigos, es lo que hace el tema tan fascinante. Empecemos por el principio, por ese momento en que Can Yaman irrumpió en el panorama internacional. Para muchos el punto de inflexión fue Erkencikus, o pájaro soñador, como se conoció en muchos países de habla hispana. Allí interpretó a Candy Beat, un fotógrafo exitoso y un tanto bohemio, que se ve envuelto en una relación complicada con Sanem, interpretada por Demet Özdemir. La química entre ellos era palpable, pero fue la interpretación de Yaman, ese aire de misterio, esa masculinidad a flor de piel, lo que cautivó a audiencias de todo el mundo. De repente las redes sociales se inundaron de fanpages, de memes, de comentarios sobre su físico, sobre su forma de actuar. Era un torbellino mediático y él en el centro de todo. Pero el éxito no se detuvo ahí. Llegaron otros proyectos como Dolunay, Erkencikus siguió cosechando éxitos, y la demanda por verlo en pantalla creció exponencialmente. Los contratos empezaron a lloverle, y no solo en Turquía. Yaman demostró una ambición impresionante, buscando expandir su carrera más allá de su país natal. Y lo logró. Su incursión en producciones italianas, como la adaptación de Sandokan, fue un movimiento audaz y una clara señal de que no se conformaba con el éxito regional. Quería ser un actor de alcance global, y su determinación era evidente. Y es aquí donde empezamos a ver los primeros atisbos de ese impactante que da título a nuestro vídeo. Porque mientras su carrera despegaba, Can Yaman también se convirtió en un imán para la atención mediática, y no siempre por las razones más convencionales. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus declaraciones, a menudo dejaban a los periodistas y al público un tanto desconcertados. Había una autoconfianza, a veces rayando en la arrogancia, que generaba admiración en algunos y críticas en otros. No temía decir lo que pensaba, y eso, en un mundo del espectáculo donde las apariencias suelen ser impecables, era refrescante para algunos y alarmante para otros. Recuerdo perfectamente el revuelo que causaron algunas de sus entrevistas, donde hablaba abiertamente de su disciplina física, de sus aspiraciones, de su visión del éxito. Era un discurso muy directo, muy seguro de sí mismo, que muchos interpretaron como un ego inflado. Pero, ¿no es acaso esa seguridad lo que se necesita para triunfar en una industria tan competitiva? Es un arma de doble filo, sin duda. Por un lado, te proyecta como un líder, como alguien que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Por otro, puede alienar a aquellos que prefieren una figura más humilde y reservada. Y en el caso de Can Yaman, esta dualidad era especialmente pronunciada. Y luego están las polémicas. Porque sí, su nombre ha estado envuelto en varias. Desde acusaciones de comportamiento inapropiado en sets de rodaje hasta disputas con compañeros de trabajo o con la prensa. Estos episodios, por supuesto, amplificaban el debate sobre su personalidad. ¿Era un hombre apasionado y directo, o alguien difícil de tratar? Las opiniones se dividían radicalmente.
Algunos defendían su autenticidad, mientras que otros lo señalaban como problemático. Y es que cuando eres una figura pública de la magnitud de Can Yaman, cada paso, cada palabra, cada gesto, es escrutado al milímetro. Pero, ¿qué hay de su impacto en el público? Es innegable que ha generado una legión de seguidores leales, que lo defienden a capa y espada, que admiran su talento, su físico y su personalidad. Sus fans aprecian su franqueza, su valentía para ser el mismo, incluso cuando eso implica ir contracorriente. Y esta devoción es un factor clave en su éxito. Son ellos quienes impulsan sus proyectos, quienes lo convierten en tendencia en redes sociales, quienes le dan esa fuerza para seguir adelante a pesar de las críticas. Sin embargo, esa misma intensidad que enamora a unos, puede abrumar a otros. Ese no podía con el del título creo que encapsula esa sensación de estar ante alguien que te desborda, que te genera emociones encontradas, que te saca de tu zona de confort. No es un actor convencional, no es una celebridad común y corriente. Can Yaman es un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que irrumpió en nuestras vidas y nos obligó a prestar atención. Y hablemos también de su imagen. Es innegable que su físico ha sido una parte fundamental de su atractivo. Ese entrenamiento riguroso, esa disciplina para mantener una figura escultural, son aspectos que él mismo promociona y que, sin duda, contribuyen a su popularidad. Sin embargo, esta sobreexposición de su imagen física también ha llevado a una cierta objetificación, donde a veces parece que se prioriza su físico sobre su talento actoral. Y esto, para muchos, es parte de lo impactante de su persona, cómo logra equilibrar, o no, la imagen pública con la sustancia artística. Además, su presencia en redes sociales es otro frente donde se manifiesta su impacto. Comparte momentos de su vida, sus entrenamientos, sus proyectos, creando una conexión directa con sus seguidores. Pero a veces esta cercanía se ve eclipsada por declaraciones o acciones que generan controversia, recordándonos que detrás de la figura pública hay una persona con sus propias complejidades y, a veces, con una tendencia a generar debates. La forma en que ha abordado su carrera internacional también es digna de análisis. No se ha limitado a Turquía, sino que ha buscado activamente oportunidades en otros mercados, como el italiano y, potencialmente, el español. Esta ambición, esta voluntad de reinventarse y adaptarse a diferentes culturas y lenguajes, es un rasgo que muchos admiran y que lo diferencia de otros actores turcos que se han quedado en su circuito habitual. Pero, ¿ha sido este afán de proyección global siempre exitoso? ¿Ha logrado conquistar esos mercados con la misma fuerza que en su país de origen? Las opiniones están divididas y eso, de nuevo, lo hace un tema fascinante. Para mí, el impacto de Can Yaman reside en esa capacidad de generar debate. No deja indiferente a nadie. O lo amas o lo criticas o te genera una mezcla de ambas emociones. Y creo que esa es una característica de las personalidades verdaderamente influyentes. No se conforman con ser aceptados, buscan ser reconocidos, y en ese proceso, inevitablemente, generan ruido. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Can Yaman es un actor turco que ha alcanzado un éxito global asombroso. Su carisma, su físico y su ambición lo han llevado a ser una figura reconocida en todo el mundo. Pero más allá del éxito profesional, su personalidad pública, sus declaraciones y las controversias que lo han rodeado lo convierten en una figura compleja y a menudo impactante. Ha logrado generar una base de fans leal y apasionada, al mismo tiempo que ha suscitado críticas y debates. Su capacidad para generar estas emociones encontradas es, quizás, lo que lo define más. Es esa intensidad, esa audacia, esa falta de miedo a ser el mismo, lo que hace que muchos digan no podía con él. Y es precisamente por eso que seguimos hablando de él, que seguimos viéndolo en nuestras pantallas, y que seguiremos analizando cada uno de sus pasos. Porque Can Yaman, para bien o para mal, ha dejado una marca imborrable en el panorama del entretenimiento global. En resumen, hemos explorado el fenómeno Can Yaman, desde su meteórico ascenso a la fama internacional gracias a series como Pájaro Soñador, hasta la complejidad de su personalidad pública que a menudo genera opiniones divididas. Hemos analizado cómo su ambición lo ha llevado a buscar oportunidades globales, su impacto en las redes sociales y las controversias que han rodeado su figura. Lo que queda claro es que Can Yaman no es una figura que deje indiferente, su presencia es magnética y para muchos realmente impactante. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado tan fascinante como a mí desentrañar este fenómeno.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les impacta de Kan-Yaman? ¿Son fans acérrimos o tienen reservas? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es muy valioso y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, regálenme un gran like. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con aquellos que también son fans de Kan-Yaman o que simplemente disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao, chao.